Ahí llegó alguien más. Alfonso Rivera. Bien, en la última sesión estábamos acá. Ya, ok. Lo último que habíamos visto fue esto del esfuerzo, ¿cierto? Ese caso donde volvía bastante más complejo por el hecho de tener, era muy parecido al primero que vimos, pero en este caso, ¿cierto? Tenemos una fuerza inclinada con una cierta pendiente, de manera que tenía proyecciones tanto en Y como en X, ¿ah? Y eso originó que se producían dos momentos flectantes, ¿cierto? En torno al eje Z y en torno al eje Y. Y esa situación se pudo zanjar pensando que los esfuerzos son vectores. Estas flechas que están acá son solamente de forma esquemática de representarlo, pero vectorialmente, ¿cierto? Un momento aquí es para arriba, por el eje de la Y, y este en el eje Z hacia acá, vectorialmente. Entonces, como los vectores, los momentos son vectores, los sumamos y pudimos, ¿cierto? De esta manera, obtener, ¿cierto? Con estos dos momentos sumados vectorialmente, nos dio este momento flectante. Y este momento flectante el que nos dijo cuál es el punto más solicitado, porque recuerden que el cilindro viene para afuera aquí saliendo, ¿cierto? Esta es la parte que está, lo vemos de frente a la pared, ¿no? Que está B, C y D, ¿cierto? Este momento produce perpendicularmente a él en P tracción y en Q compresión. Entonces P es el punto más solicitado porque además de tener la tracción de la fuerza axial, ¿cierto? De la componente en X de la fuerza, iba a tener cierto este momento flector producto de estos dos momentos con respecto al eje Y y con respecto al eje Z. Y además de eso, la torsión, ¿cierto? Que era hacia acá, el esfuerzo cortante que producía, era igual en toda la periferia y aquí era hacia allá. Y además de encontrar, ¿cierto? El momento flectante y los esfuerzos que producía, eh, podíamos calcular el esfuerzo de cisalle, de esa fuerza, ¿cierto? Que en realidad es para arriba. La fuerza de cisalle era para arriba, pero nosotros sacamos las componentes, ya que el punto P era el más solicitado, sacamos la componente, ¿cierto?, en la dirección esta, perpendicular a P, y una fuerza así, tal como la vimos nosotros, producía los mismos esfuerzos constantes en toda esta parte, y esos esfuerzos constantes hacia allá, ¿cierto? Lógicamente, era igual a 4/3 del tau medio. Y ese tau debido a la fuerza cortante hay que sumarlo al esfuerzo cortante debido a la torsión, se sumaba porque ya en la misma dirección y sentido. Y ahí teníamos ya el conjunto para empezar a analizar, y así lo analizamos, ¿cierto? Sacamos cuánto valía Rx, que vale producido por la fuerza de Rx y el momento flectante, los dos con el mismo signo en tracción, el sigma radial perpendicular a este que igual a 0, y el tau x tangencial, porque aquí no tiene ninguna dirección ni x ni y, sino que tangencial, y igual al esfuerzo cortante producido por el momento torsional más esfuerzo cortante producido por la cisalle, ¿cierto? De manera que con estos tres datos nosotros podríamos sacar sigma 1, sigma 2 y tau máximo, que es lo que nos interesa, aquí está un máximo, que es igual a sigma x más, ¿cierto? Sigma r, que es 0, dividido por 2 dentro de la raíz al cuadrado, porque afuera, ¿cierto? Para el esfuerzo normal aparecían sumados. Claro, ese es suma 0. Más tau xt, que es este que está aquí, al cuadrado. Y eso, ¿cierto? Nos da el esfuerzo de trabajo, ¿cierto? Que sería para un material dúctil. ¿Ah? Como sabemos que el tau de falla es igual al sigma falla dividido por 2 del ensayo de tracción, nosotros comparábamos ese con el esfuerzo de trabajo con este y nos da el factor de seguridad. ¿Ya? Eso es un repaso de lo que vimos, es un caso más complicado, con eso terminamos la clase pasada. Y ahora viene el siguiente caso, ¿cierto? Que es este, fricción en dos planos. En este momento habíamos trabajado casi en un plano, porque toda nuestra mecánica era en un plano y la mecánica de sólido
¿cierto?, de materiales, de sólidos, era también en un plano. Pero aquí este es un caso ya de esfuerzos, o mejor dicho, solicitaciones, como la fricción, produciendo planos. Y esto es bastante frecuente en un eje, por ejemplo. Un eje se puede encontrar con cargas así que pueden ser de la gravedad de algo y acá otras inclinadas, ¿cierto? Por tensión de las correas, qué sé yo, de las poleas, en fin, en distintos lugares. Entonces, este es nuestro caso. Con esto ya partimos hoy día. Bien, pues, tenemos entonces aquí está el eje, ¿cierto?, que tiene una fuerza F1 que está aquí cargada verticalmente hacia abajo y una fuerza F2 en un lugar distinto, cargada horizontalmente. Entonces lo que corresponde en estos casos es tratar cada uno de las fuerzas por separado y ver cuál es el esfuerzo, o en verdad dicho, el momento que producen. Y esos son casos simples que nosotros los conocemos. El diagrama de momento flectante para esto, donde está aquí eh, rotulado, o sea, que le permite que gire y también que se incline, no hay ningún impedimento, porque eso no estaría como empotrado, está apoyado, entonces ambos extremos. En este caso el diagrama es este. Sabemos, si pensamos en la fuerza F1 cargada así, sabemos que el momento es positivo y así, ahí está. ¿Mm? Ahí está el momento MC, ¿cierto? ¿Y cuánto vale MC? MC vale la fuerza por AB partido por L. ¿Mm? Y este otro también, pues de la misma manera, pero produce un triángulo, ¿cierto? Así en el plano horizontal, diríamos esto, tal como lo representamos nosotros, donde aquí está MD. Y este MD va a ser, ¿cierto?, igual a la fuerza F2 multiplicado por CD partido por L, que es el mismo. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos los máximos acá y el máximo acá. Pero ¿cuál es el que debemos utilizar para calcular? La verdad que ni este, porque aquí hay una eh, conjunción de dos solicitaciones en planos distintos. Entonces hay que buscarlo en cada plano. No podemos sumar MC más MD ni vectorialmente ni nada, porque están en puntos distintos. ¿Ah? Entonces lo que hacemos es, veamos cuál es la componente, el momento en este punto, y ese sí que lo podemos sumar vectorialmente este. Y aquí también podemos ver cuál es el momento que está aquí en este punto y lo podemos sumar vectorialmente en este punto, ¿cierto? Tal como lo hicimos anteriormente. ¿Ya? De eso se trata entonces, para saber cuántos son los momentos que está soportando el eje en este punto y en este otro punto. Son distintos, lógicamente, no tienen ninguna relación. Y diríamos entonces que MC, ¿cierto? En Y, que tal como le dije yo, este ya lo habíamos hecho en ejercicio, es igual a F1 por AB partido por L. Sí. Y MD, ¿cierto? En Z, si quieren ustedes, ahí está, es igual a F2, a esta fuerza F2, ¿cierto? Por CD partido por L, ahí está, CD partido por L. Y esto lo conocíamos, ya lo sabíamos. Y ahora lo que nos interesa es calcular este, ¿no? Y este. Y eso lo sacamos por proporción, por el teorema de Tales. Entonces, si vamos acá, ahí tenemos las mismas dos figuras que están en planos perpendiculares entre sí. Aquí tenemos, ¿cierto?, que este es el que conocemos. Pero ¿cuánto vale este? Para sumarlo vectorialmente a este. Este podríamos decir MCZ en el plano Z es igual a MDZ, ¿cierto? Dividido por C y multiplicado por A, aplicando el teorema de Tales, ¿cierto? Ya. Aquí está el otro caso. Este que está aquí es igual a MCY dividido por D y multiplicado por D. Dividido por D y multiplicado por D. Ahí está. ¿Ah? Y como sabemos cuánto vale MCY, entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda F1, ¿cierto? Por AD partido por L. ¿Ya? Entonces ya tenemos este. MDY, que podríamos ya sumarlo vectorialmente con esto para encontrar cuánto vale MD. ¿Ya? Pero veamos este. MCZ, ¿cierto?, va a ser igual a MDZ, que ya lo conocemos, dividido por C y multiplicado por A.
dividido por C y multiplicado por A. Como sabemos cuánto vale MD, ¿cierto? Lo calculamos. Vale F2 por CD partido por L, ¿cierto? Y lo multiplicamos acá, ¿cierto? Por A partido por C y nos queda, ¿cierto? Simplificando y todo, F2 por AD partido por L. ¿Sí? Y ahora, teniendo esto, podemos encontrar los respectivos momentos MC y MD. ¿Ah? Entonces, MC va a ser igual a raíz cuadrada de MCY al cuadrado más MCZ al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Al reemplazarlos, bueno, aquí está, ¿cuánto vale MD? MD va a ser igual a MDY al cuadrado más MDZ al cuadrado, ¿cierto? Aquí nos queda entonces que MC es igual a MCY este, ¿cierto? Que es igual a F1 por AB partido por L, todo esto al cuadrado, más este al cuadrado, que es MCZ, que es este, es F2 por AD partido por L, F2 por AD partido por L y todo esto al cuadrado. ¿Se puede arreglar esto algo? Sí, se puede sacar el A para afuera y el L para afuera, ¿cierto? Y como nos queda dentro de la raíz, nos queda, ya, está el otro primero, el MD, lo que ocurre acá, es igual a este al cuadrado, ¿cierto? F1 por AD partido por L al cuadrado, más MDZ, ¿cierto? Al cuadrado. MDZ es F2 por AD partido por L, F2 perdón, por eh, a menos que aquí esté el error. ¿Eh? MCZ, MCZ, este es igual a MDZ partido por C y multiplicado por A, ¿cierto? Multiplicado por A. Y MDZ, este es igual a F2 multiplicado por CD, y partido por L. Ahí está el L. Y el C se simplificó. Claro, era CD, es CD partido por L, ¿cierto? Entonces es aquí CD, no AD. ¿Ah? Claro, CD partido por L. ¿Ya? Ya, entonces aquí estaría bien, CD partido por L. ¿Ya? Y esto al cuadrado. De manera que nosotros podríamos también sacar factor común D para afuera y L, ¿cierto? Y podríamos, bueno, ya es cosmética capilar nomás, lo importante, jóvenes, es que podemos sacar los momentos ya, el azul que están aquí, el azul que está aquí y este otro azul, que son estos respectivamente, MC y MD. ¿Ah? MC y MD. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, con esto uno sabiendo cuánto es el W ecuatorial de esto, porque este eje, ¿cierto? No se olviden que este era un eje, tiene su W ecuatorial y podemos calcular los esfuerzos que originan estos momentos flectantes, que son momentos flectantes, los esfuerzos que originan y ver en cuál de los dos puntos, ¿cierto? Claro, aquí como el W ecuatorial es el mismo, es cuestión de ver cuál de estos dos resulta mayor, no más nada más que eso. Y donde resulta mayor, ahí se va a producir, ¿cierto? Los esfuerzos más grandes en tracción y en compresión. ¿Ya? Consulta, jóvenes. ¿No hay consulta? Entonces pasamos al ejercicio siguiente, ¿cierto? Pero ya es interesante, mire, estamos resolviendo cosas de este tipo, ¿eh? ¿Ah? Donde están ya en dos planos distintos, en dos lugares distintos. ¿Ah? El error frecuente, aunque no hay que señalar cuál es el error que cometen los estudiantes, porque llegado el momento, eso es lo que van a hacer. Es llegar y sumar estos esfuerzos. No, están en planos distintos, están en lugares distintos, entonces no pueden, no originan los esfuerzos, ¿cierto?, que calcularíamos matemáticamente. No. ¿Ah? Este origina la combinación de esto y la parte de esto origina otro momento flectante que nosotros podemos calcular cuántos son los esfuerzos de tracción y compresión que originan en lugares diametralmente opuestos. Y este combinado, ¿cierto? El momento que hace con parte del momento de esto, ¿cierto? Que está aquí,
originan, ¿cierto?, el otro, el MD, que también en puntos distintos y en secciones, en lugar distinto, originan un esfuerzo tal como lo conocemos en flexión. Y ahí hay que comparar cuál de los dos más grandes, pero de ninguna manera sumar esto con esto que no tienen nada que ver, están en partes distintas. ¿Ya? Bien, si no hay duda, entonces, jóvenes, vamos a ver el otro caso que es, esto nunca lo vimos, es la flexión asimétrica. Si nosotros tenemos una viga, tal como la ven ustedes con su base B y altura H, ¿cierto? Y en la distancia entre apoyo, la luz, ¿cómo se llama eso, cierto? Es L, y está justo a la fuerza en el medio, un punto medio, L medio. ¿Y qué hacemos si tenemos una fuerza que está inclinada a un cierto ángulo θ con respecto al plano XZ, ¿cierto? Un ángulo θ está en el plano, ¿cierto? YZ, no está inclinado, tiene la inclinación solamente aquí. Y lo otro importante, importantísimo, es que pasa por el centroide. ¿Por qué eso? Pucha, porque si no pasa por el centroide, jóvenes, además de originar flexión, va a originar torsión. Y la torsión, bueno, no sería difícil tratarla si la sección fuera circular, sí, pero aquí la sección es rectangular, entonces eso no lo sabemos hacer. ¿Ah? Cómo calcular los esfuerzos en una torsión de un elemento que no tiene sección circular, sino que es triangular, ya es bastante complicado. No, en este caso pasa justo por el centroide. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, ¿cómo podemos tratar esto? Nosotros podemos descomponer la fuerza esta en una fuerza vertical, Fy, que pasa justo por el centroide, y una fuerza, ¿cierto?, en dirección Z, que también pasa justo por el centroide. Y eso es fácil, porque la vertical sería F, ¿cierto?, multiplicado por el seno del ángulo θ, esta inclinación que tiene la fuerza, y en la fuerza, la componente en dirección Z es igual a F, ¿cierto?, por el coseno de θ. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces nosotros, ¿cierto?, mirado de lado, aquí B, acá está H, y la fuerza está con un cierto ángulo θ, y pasa justo acá por el centroide, de manera que la descomponemos en dos fuerzas. Uno es Fy, esta, que es igual a F seno de θ, y la otra, esta componente que pasa por el centroide, todas se juntan aquí, porque por ahí pasa la fuerza, que es igual a F por coseno de θ. Estarían los dos. Entonces no olvidamos de la fuerza, ¿cierto? Y vamos a trabajar con las componentes. Aunque aquí, ¿cierto? Mirado esto, ustedes inmediatamente se dan cuenta, jóvenes, que el punto más fuertemente solicitado en tracción, ¿cuál será? A este punto le vamos a llamar a este B, C y D, tal como figura aquí. Entonces, para esta fuerza, jóvenes, que origina un momento flectante sobre esta viga, ¿cuál sería el punto más fuertemente solicitado en tracción? Estoy haciendo la pregunta. Y no es difícil, jóvenes, contestar esto, ¿cierto? ¿Cuál sería el punto más solicitado en tracción debido a la flexión que origina la fuerza F sobre esta viga? A, B, C o D. ¿Los soportes? ¿Cuánto? ¿Qué punto? ¿B? B. Correcto, B. O sea, eso ya lo sabemos. B va a ser. ¿Ah? Sabemos que es el punto. Es el que no nos va a interesar. ¿Ya? Entonces, claro, aquí se puede tratar separadamente, ¿cierto? Separadamente los momentos que originan las componentes Φ y la componente Fz, ¿cierto? Y como está centrado esto, el momento que origina esta fuerza, Fy, ¿cierto?, que produciría la mayor tracción en B y en C, ¿cierto? Y en todos estos puntos sería la misma tracción, solamente esta. Ese va a ser el momento ese, ¿cierto? Va a ser igual a Fy multiplicado por L y dividido por 4, ¿cierto? Eso es tal como lo sabemos cuando está centrada, ¿cierto? Porque está centrada. Entonces sería
FY multiplicado por L y dividido por 4. Y la otra igualmente, ¿no? Esta fuerza, la componente Z, la que va para acá, esta, va a originar tracción en A y en B y compresión en C, en D y en todos estos puntos que están acá. O sea, tracción en A y en B. Por lo tanto, como las dos originan tracción en B, B es el punto más fuertemente solicitado. ¿Y cuánto vale ese momento? Ese momento vale Fz, que es F coseno teta, multiplicado por F por L, F por L cuartos. ¿Cierto? Eso es lo que vale. ¿Ya? Fz por L cuartos. ¿Ya? Y eso lo conocíamos. Ahí están los dos. Este es el que origina Fy, y ahí está el diagrama momento flectante, y vale Fy por L cuarto, y este otro, ¿cierto? El que origina Fz, vale Fz por L cuarto. Ahí está. ¿Cierto? Entonces tenemos los dos, aquí no sacamos nada con sacar el Pitágoras, porque es un chiste, estaríamos volviendo atrás. Por eso les descompusimos esta en dos componentes para ver qué es lo que originan ambas componentes, en qué punto, y nos damos cuenta que tanto esta, que origina tracción en B y en C, como esta otra, que origina tracción en A y en B, entonces B es el punto más fuertemente solicitado, efectivamente, y eso vamos a calcular. Entonces diríamos que ahí están mz igual a fy por L cuarto y my igual a fz por L cuarto. Y el W ecuatorial, listo, aquí lo calculamos. Sabemos que el W con respecto al eje Z, este eje, es igual a B por H, ¿cierto? Al cuadrado sectos. El momento de inercia es B por H al cubo, ¿cierto? 12avos. Como hay que dividir por la distancia más alejada, la distancia más alejada es h medio, se simplifica el h cubo, nos queda p por h cuadrado sexto. Análogamente, lo otro es igual, pues h por b cuadrado sexto, ¿cierto? Ahí está. Entonces están los módulos de sección resistente con respecto a este eje y con respecto a este eje, por lo tanto podemos calcular los esfuerzos que origina el momento producido por esta, y cierto, y aquí también el esfuerzo que produce el momento que produce esta fuerza. Y vamos entonces, el punto B, el punto más solicitado en tracción, en ambos momentos. Y diríamos entonces que en B siempre, el esfuerzo, ¿cierto?, que origina un momento Y es igual a MY partido por W ecuatorial sub Y, y el sigma, ¿cierto?, produce en B siempre, que produce el momento, la componente del momento en Z, igual a mz partido por el W ecuatorial sub Z. Eso significa que el sigma sub B es igual a este más este, ¿cierto? Porque ambos suman en el punto, ambos son tracción, ¿cierto? Y nos queda entonces ¿qué? Sigma en el punto B, ¿cierto? Es igual a este esfuerzo, y sabemos que MY es, lo habíamos visto ahí, lo reemplazamos acá, ¿cierto? Es finalmente sacando factor común, ¿no? 3F por L partido por 2B H, y adentro nos queda, ¿cierto? Aquí ya factorizado, seno de teta partido por B y coseno de teta partido por H. ¿No? A sumar estos dos, que ya los conocíamos. Y ahí teníamos entonces el esfuerzo en B. ¿No? Ese es el esfuerzo que se produce en B. Y ese es el que hay que compararlo con el esfuerzo admisible para saber, ¿cierto?, si aguanta o no, o con el de falla para saber cuál es el factor de seguridad. ¿Eh? Pero ese es el punto más solicitado, por ambos, por los momentos que producen ambas componentes. ¿Ya? Consulta, jóvenes. Ahora acá se puede formular una duda, ¿cierto? Nosotros somos capaces de determinar el esfuerzo que se produce en B, que es tracción, tanto por la componente vertical, ¿cierto?, que produce tracción en B y en C, como con la componente Fz, ¿cierto?, que produce tracción en A y en B. O sea, B por ambos se ve más fuertemente solicitado en tracción. Por eso calculamos B.
aunque ya lo intuíamos, ¿cierto? Que B iba a ser el punto más fuertemente solicitado, ¿cierto? En tracción. Ahora, si nosotros quisiéramos ver cuál es el eje neutro, la verdad es que no es un eje perpendicular a esto, ¿eh? O a esta línea, perdón, a esta línea, porque aquí tenemos el punto B, no es el eje perpendicular. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el plano neutro, que está inclinado, lógicamente, ahí es otro asunto, ¿eh? Tendríamos, ¿cierto? Ahí está. Tendríamos que, para encontrar el plano neutro, nosotros deberíamos entonces analizar lo siguiente. Fíjense bien. Nosotros sabemos que la componente de la fuerza en Y, ¿cierto? Sabemos que produce esfuerzo cero aquí en este punto, pensando en esto incluso, ¿eh? En este punto. En la fuerza resultante, o sea, la fuerza misma. Esto va a producir, pero no sabemos cuál es la inclinación del plano neutro. ¿Ah? No sabemos cuál es la inclinación. Y la podemos calcular. Porque fíjese que nosotros sabemos que el plano neutro tiene cero esfuerzo debido a la flexión, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que esta fuerza produce tracción en B y en C, en B y en C, ¿cierto? Por lo tanto, y la otra, esta otra, claro, esta produce tracción en B y en C, y en este punto produce tracción. Y esta otra que está acá, produce tracción en A y en B. Por lo tanto, el eje neutro, el plano neutro, debe estar donde el esfuerzo se anula o cero. Entonces ubicamos un punto P cualquiera en este plano, ¿cierto? Aquí, donde esta va a producir esfuerzo de tracción y esta va a producir esfuerzo de compresión, que sumados van a ser cero. Podemos encontrar este punto, ¿cierto? O podemos encontrar el ángulo que va a pasar por este punto. Este sabemos que es cero. Entonces es cuestión de calcular nomás los esfuerzos. ¿Ah? ¿Cómo determinar el esfuerzo? ¿Cuál es el esfuerzo que produce la flexión originada por FY en este punto? Y sabemos que el esfuerzo se distribuye linealmente, ¿cierto? Desde el plano neutro, mientras más nos alejamos, el esfuerzo es más grande, y por eso que es más grande acá. Pero ¿cuánto es en este punto? Ah, vale, lo mismo que vale aquí, dividido por h medio y multiplicado por esta distancia, y. Y debe sumarse con el otro, con el que produce esto, que es compresión, va a ser igual al mismo esfuerzo que se produce acá, que igual que este, ¿cierto? Pero dividido por B medio y multiplicado por Z, que sería la coordenada de aquí hasta acá. Entonces tendríamos las coordenadas de ese punto, ¿cierto? Que son Y y Z. ¿De dónde profe? ¿La ¿sí? Z de dónde está ahora? Que no caché esa parte. Z es para allá, ¿cierto? Z es para acá. Este es X, este es Y, y esto es Ya Z. ahí me ubiqué. Y ahí veríamos Z. ¿Ah? Entonces es el mismo caso, pero ahora estamos preocupados de dónde está el plano neutro. Y sabemos que el plano neutro es el que va a producir cero esfuerzo los dos momentos flexibles, tanto este, o sea, la suma de este más este va a ser cero. ¿Y eso dónde se produce? Se produce aquí, pero también podríamos haberla sacado acá. Finalmente el ángulo es el mismo, ¿cierto? Son opuestos por el vértice. Pues si nos preocupamos un punto cualquiera acá cuyas coordenadas desconocemos, ¿cierto? Nosotros podríamos ver la pendiente, entonces ahí estamos. Queremos encontrar este ángulo alfa. Este ángulo alfa es fácil sacarlo, va a ser, si encontramos las coordenadas, ¿cierto? Va a ser Z, no, perdón, Y partido por Z. Arco tangente de Y partido por Z. Entonces nos interesa conocer Y partido por Z, ni siquiera Y, ni siquiera es Z, sino que cuánto vale Y partido por Z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como sabemos que en el plano neutro el esfuerzo debe ser cero, nosotros hicimos la suma de los esfuerzos, el que produce esta, que es tracción. Este es un momento, ¿cierto?, que produce tracción desde aquí para abajo, máximo aquí. Y esta otra fuerza, esta otra componente produce, ¿cierto?,
tracción aquí, pero con presión acá, en todo esto, parejito esto. Pero nos interesa este punto. Entonces, por el teorema de Tales, podemos decir cuánto vale. Entonces, decimos que el esfuerzo que produce este es igual al esfuerzo que produce la misma fuerza en el mismo momento con respecto a este punto, dividido por H medio y multiplicado por Y, ¿cierto? O mejor todavía, tenemos el momento flectante lo dimos por el momento de inercia respecto a este eje, ¿cierto? Y después lo multiplicamos por la distancia Y. Y eso es positivo. Y este otro produce un esfuerzo negativo de aquí para acá. Y aquí en este punto desconocido, ¿cuánto vale? Vale, ¿cierto?, el momento flectante que produce esta fuerza, ¿cierto?, dividido por el momento de inercia con respecto a este eje, ¿cierto? Y eso multiplicado por la distancia z. Y es negativo, que sumado con el otro da 0, porque estamos justo en el punto del plano neutro. Y eso es lo que sea. Ahí está. Entonces, tomando un punto en el plano neutro y en el cuarto cuadrante sería, ¿cierto?, debe ser 0. Por lo tanto, se puede determinar la tangente de alfa. Y ahí tenemos la suma de este, ¿cierto? Como le dije yo, que es MFZ, este que está acá, partido por el I ecuatorial sub Z, ¿cierto? Y multiplicado por Y y menos el momento flectante MFY partido por el I ecuatorial sub Y y multiplicado por Z es igual a 0. Y aquí podemos dividir, ¿cierto? Arreglar esto y cuánto vale YZ y arco tangente de YZ es igual a alfa. Ahí, tangente alfa igual a Y partido por Z, despejamos aquí y nos queda esto. Finalmente, ¿cierto? Nos queda M flectante sub Y partido por Z multiplicado por Y ecuatorial sub Z y dividido por Y ecuatorial sub Y. Y ahí estaría, jóvenes, el ángulo, este ángulo. Y como sabemos que tiene que pasar por el centro, porque ahí está el 0, encontramos, ¿cierto?, la línea y podemos encontrar cualquier punto. Ahí está el plano neutro, porque es un plano. ¿Ya? Entonces, no solamente seríamos capaces de determinar, pero cuidado, ¿eh? Esto tiene que pasar por el centro. Si no pasa por el centro, aquí se origina torsión y ahí se nos complica bastante la situación, porque torsión de un elemento que no es un eje circular ni anular, sino que es rectangular, es más complicado. Calcular el esfuerzo cortante que produce esa torsión es más difícil. Entonces ahí ya seríamos capaces no solamente de determinar los esfuerzos, sino que también el plano neutro, cómo se inclina. ¿Ya? Consultas. En fin, hemos visto varios casos, jóvenes, porque aquí ya no tenemos más. Hemos visto varios casos que son realmente interesantes, desde lo más sencillo, aunque partimos al tiro con un elemento que está solicitado en tracción, en flexión, en torsión y en cisalle. Claro que la cisalle no intervenía, ¿cierto? Fue ese. Ese simple elementito lo pudimos atacar ya en esfuerzos combinados, combinación de esfuerzos. ¿Ya? Y también vimos, ¿cierto?, algo que es bastante frecuente, que es la flexión más flexión, como ocurrió en el pedestal de esta máquina, ¿cierto?, del cuerpo de la máquina. ¿Ya? Y lo subimos tratar, a pesar de que había una sección asimétrica, no era asimétrica con respecto a los dos ejes, a través del teorema de los momentos, donde está el centroide, pudimos determinar los momentos de inercia respecto a ese centroide. En fin, era importante determinar el valor donde está el centroide, porque con respecto a ese punto, la flexión produce esfuerzo cero, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, combinándolo con el otro esfuerzo que producía la carga axial, fuimos capaces de evaluar, ¿cierto?, dónde se producían los esfuerzos más grandes. Y también vimos la carga excéntrica, ¿cierto?, en un pilar. Interesante, porque si no queremos que haya tracción, ¿cierto?, en ninguna parte, no podríamos tenerla tan extrema acá, la fuerza como estaba aquí en el vértice, porque iba a producir tracción, ¿cierto? Y no se producía tracción en nada.
y normalmente los materiales con los que se construye los pilares son materiales frágiles, que resisten muy bien la compresión, pero muy mal la tracción. Entonces se trata de evitar eso, y por eso que uno dice, delimita la zona donde puede estar excéntrica la carga, y esa es la llamada zona, ¿cierto? Núcleo central o neutro, la zona neutra, ¿ya? Es donde pueden ustedes colocar de excéntrica la carga para que no se origine tracción en ninguna parte, ¿ya? Y finalmente, aquí tenemos con el que empezamos explicando la sesión, ¿cierto? Donde por el hecho de estar inclinada origina flexión en dos ejes. Pero afortunadamente, como la flexión el momento es un vector, lo sumamos, ¿cierto? Y encontramos el punto donde se producía, debido a la combinación de los dos momentos vectores, el punto cuál era el más fuertemente solicitado en tracción, que se agrega a la tracción de la fuerza axial, de la componente axial. Y lo otro interesante era que la fuerza cortante, que es vertical y para arriba, que producía esfuerzo aquí, pero no nos interesaba que sino que entonces vimos la componente, ¿cierto?, en esta dirección, y esa es la que origina esfuerzos cizallantes en todas estas partes. ¿Y cuánto vale? Para una sección circular es 4/3 del tau medio. El tau medio es la fuerza cortante, la componente esa, como está explicada en el monito acá, ¿cierto? ¿Sí? La componente esa origina esfuerzos cortantes en toda parte igual. ¿Cuánto? 4/3 del tau medio. ¿Sí? Y ese se suma al producido por la torsión, que también va en el mismo sentido, y eso es lo que hicimos acá. Esto aquí. Ahí lo sumamos. ¿Ya? Cortamos acá ya estamos encontrando el máximo, no por el Pitágoras de esto, no, estos se suman directamente, sino que con los esfuerzos de tracción y el esfuerzo de cortadura. ¿Ya? De otro caso, el de la flexión en dos planos, y también que es una sección ya que no es circular, porque si fuera circular no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, pero resulta que es rectangular. Entonces ya el plano neutro no es conocido, y el punto más solicitado hubo que verlo y sacar y calcularlo. Y con esto terminamos entonces el capítulo de esfuerzo combinado. Bien, ¿y a cuál pasamos? A la última, que ya es la guinda de la torta. Aquí vamos a ocupar los esfuerzos combinados, ¿ya? Vamos a ocuparlo. Y tenemos nosotros que... acá está. Es la teoría de falla. Teoría de falla. Nos interesa, jóvenes, aplicar las distintas teorías que existen, ¿ya? Para esto no podemos hacer nada si no sabemos los esfuerzos combinados. O sea, hay que dominar la parte de esfuerzos combinados para meterse en teoría de falla, ¿ya? ¿Y qué es esto? Cuando un elemento estructural está sometido a un estado de esfuerzos combinados, como lo que acabamos de terminar, ¿cierto?, en donde el esfuerzo de trabajo es producido por combinación de esfuerzos simples, tracción, compresión, cizalla, en fin, como generalmente ocurre en la realidad, se debe determinar los esfuerzos principales en el punto más solicitado. Hay que llegar, ¿cierto? ¿Cuál será el punto más solicitado? Que es algo que estamos viendo, digamos, en todos los casos lo estamos aplicando. ¿Ya? Para efecto de diseño se trata de predecir un esfuerzo resultante a través de información simple obtenida ya sea del ensayo de tracción o compresión. Estas predicciones simples para estados de esfuerzos combinados son las llamadas teorías de falla. Esas predicciones, ¿cierto? ¿Por qué va a fallar son las llamadas teorías de falla. ¿Ya? Existen varias teorías de falla en los materiales que son aplicables según el comportamiento y naturaleza, si es dúctil o frágil. ¿Ya? Y estas teorías son las siguientes, aquí las menciono nomás. Teoría del esfuerzo normal máximo, ¿ya? Por tracción o por compresión podría ser. ¿Ya? Está la teoría del esfuerzo cortante máximo. ¿Ya? ¿Para qué será aplicable esta teoría, jóvenes, la de esfuerzo cortante máximo? ¿Qué tipo de materiales habría que aplicarle esto? ¿Para materiales dúctiles o para materiales frágiles? ¿Quiénes fallan por esfuerzo o cortadura? ¿Frágiles o no? No. Los materiales dúctiles fallan por cortadura. Y los materiales frágiles, como la tiza, por ejemplo, la tiza, ¿cierto?, te falla por tracción, ¿cierto?
Si tú incluso giras la tiza, la tuerces, que es el ensayo típico, se rompe así en una hélice, ¿cierto? En 45 grados, porque ese es el plano de tracción máxima, ¿ya? Bien, entonces, Sí, sí, profe, lo pensé al revés. ya, ok, pero no se olviden, eso es lo importante, un material dúctil falla por cortadura, y ustedes van a mirar la zona fallada y van a ver la textura por cortadura, es suave, porque deslizan los planos. En cambio, un material que falla por tracción, es rugosa, porque se desgarra, se desprende el material, entonces es rugoso. Solamente mirándola, digamos, como ingeniero, uno falló, esto vamos a verlo, esta parte falló por tracción, esta otra vez falló por cortadura, en fin, se da cuenta uno, ¿ya? Bien, eso, claro, son las que nosotros hemos estado ocupando, estas dos. Pero hay otra, está la teoría de la deformación normal máxima. Cada un esfuerzo por encontrarse cada vez, acercarse más a la realidad, y cómo se dan cuenta porque estaban bastante cerca de lo que ocurría, ¿cierto? Mientras más cerca, valía más la teoría. Y está la teoría de la energía de distorsión máxima, que es la que hoy en día más se ocupa. Incluso siempre les digo yo que los programas computacionales que existen para el diseño, que son de dibujo, qué sé yo, para la forma que es algo complicado, que nosotros no lo podemos sacar, para geometrías complicadas no tenemos la capacidad de determinar los esfuerzos. Ahí se utiliza, ¿cierto? En el mismo dibujo vienen los paquetes computacionales para determinar los esfuerzos por la forma que le estamos dando. Y ahí viene integrada la teoría de la energía de distorsión máxima. Lógicamente que cada una de estas lleva el nombre de los apóstoles que las estudiaron, ¿ya? Y finalmente está la teoría de Moore, que reúne los resultados que uno obtiene en los ensayos de tracción, de torsión y de compresión, ¿cierto? Entonces, estas son las teorías. Y partimos con la primera, que es la teoría del esfuerzo normal máximo, y el señor que la estudió, el señor Rankine. Rankine la estudió, y por eso que es la teoría, ¿cierto? El esfuerzo normal máximo, que es aplicable a materiales frágiles que fallan por esfuerzo normal. Entonces, ¿qué es lo que diría? Dice que un órgano o máquina o estructural falla cuando ante una combinación de esfuerzos, como todo lo que estuvimos viendo en la sesión pasada y ahora, en algún punto y en un plano específico se alcanza el esfuerzo normal de falla. ¿Qué esfuerzo normal de falla? Del material obtenido en el ensayo de extracción. Ese que se obtiene en el ensayo de extracción, donde está la máquina que agarra la probeta y la tira hasta que pasa por el límite de fuerza, ¿cierto? Y llega a la ruptura, y midiendo el épsilon también, ese mismo ensayo, ¿ya? Entonces un órgano o máquina estructural falla cuando ante una combinación de esfuerzos en algún punto y en un plano específico se alcanza el esfuerzo normal de falla, ¿cierto?, del material obtenido en el ensayo de extracción, ¿ya? De manera que tendríamos nosotros que si sigma 1 es mayor que sigma 2 y sigma 3, la falla ocurre cuando sigma 1 sea igual al más o menos el sigma de falla, en positivo o en negativo. Si sigma 2 es mayor que sigma 1 y sigma 3, la falla ocurre cuando sigma 2 alcanza el valor ese del sigma de falla. Y si sigma 3 es mayor que sigma 1, la falla ocurre cuando sigma 3, ¿cierto?, alcanza el valor ese de falla obtenido en el ensayo de tracción. ¿Ya? Eso es. De manera que nosotros tenemos en el plano, por lo menos, que donde nosotros estamos estudiando el sigma 1 y el 2, se sabe que es igual a sigma x más sigma y medio más y menos para el 2, ¿cierto? Sigma x menos sigma y medio al cuadrado más tau x y al cuadrado. De manera que para obtener sigma 1, sigma 2, ¿cierto? Ninguno de los dos debiera sobrepasar el sigma de falla. Hay que calcularlo. O sea, hay que calcular los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2. Porque eso nos limita la capacidad de soportar carga. Y es lo que hemos estado haciendo normalmente en los problemas, ¿cierto? Cuando calculamos factor de seguridad, que sea. ¿Ya? ¿Cómo es? Esto es así. En ensayo de tracción ocurre esto, ¿cierto? Y tenemos nosotros que este es esta es compresión. Aquí está el eje, aquí está sigma y acá está tau, pero esfuerzos para el lado negativo. Entonces la falla va a ocurrir cuando este valor va creciendo el círculo a una medida que aumenta la compresión, crece negativamente, crece acá,
hasta que llega este punto, que es más fuertemente solicitado, alcanza, ¿cierto? En el ensayo de tracción, alcanza el umbral de falla. Este es el umbral de falla en compresión. En tracción ocurre otro tanto, exactamente igual, pero para el lado positivo. O sea, acá tenemos el ensayo de tracción, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? El tau, aquí está el cero y acá está el sigma positivo. Entonces aumenta la tracción, va creciendo el círculo Mohr que se para allá nomás, ¿cierto? Hasta que llega el momento que alcanza el valor del sigma de falla en tracción. Acá está el sigma de falla en compresión. Y esto, este es el umbral de falla, ¿cierto? En tracción. Este es el umbral de falla en compresión. Entonces, de acuerdo a esto, a todo esto que está aquí, el material no va a fallar mientras se mantenga una combinación, porque este es el ensayo de tracción y este es el ensayo de compresión. Pero en una combinación de esfuerzos, ¿cierto? No va a fallar mientras el círculo Mohr esté dentro de estos dos valores. Eso va a significar esto, ¿no? Ahí está el umbral de falla en compresión y aquí está el umbral de falla en tracción. Y el círculo Mohr puede tener, en la vida real, ¿cierto? Puede tener cualquier combinación de esfuerzo, pero mientras no sobrepase el círculo Mohr, ¿cierto? Este umbral o no se va a producir la falla. Están todas las combinaciones que quieran ustedes, pero mientras el sigma 1 y el sigma 2 estén, ¿cierto?, dentro de estos umbrales, no va a ocurrir la falla. Ahora, en compresión, jóvenes, normalmente aguanta más que en tracción. O sea, estos dos valores no son iguales, no hay simetría acá, pero en generalmente se toman igual. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estamos hablando del acero A3724, son 2.400 kilogramos de fuerza partido por centímetro cuadrado, resistencia a la tracción. Pero nosotros suponemos que el mismo es a la compresión. Y que la 37 y 24 serían 2.400, ¿cierto? Donde ya empieza a fluir en tracción y también empieza a chorrear, ¿cierto? A fluir en compresión. ¿Ya? Se toma que son iguales, aunque sabemos que este debe ser el umbral un poco más grande, ¿verdad? Porque aguanta más en compresión. Pero se toma igual. Entonces, en la combinación de cargas, mientras puede tener cualquier círculo Mohr, puede ser este grandote, pero mientras no salga estos dos umbrales, no va a ocurrir la falla. Así de simple. ¿Ya? Eso es lo que dice entonces la teoría de falla. Y si nosotros graficamos sigma 1 con sigma 2, podemos ver las distintas posibilidades. Lo que ocurre con esto, ¿cierto? Es que al graficar sigma 3 se sabe que es igual a 0. Al graficar sigma 2 o sigma 1, nosotros tendríamos que aquí está el umbral, el sigma de falla, ¿cierto? De fluencia, pero uno piensa, oiga, este es un material frágil, ¿a dónde va a fluir esta cuestión? No, ¿a dónde? Digamos, la falla en compresión y, bueno, en tracción sí sería la fluencia. ¿Ya? La fluencia en tracción y la fluencia en compresión. Y esto nos da un cuadrado. El hecho de todas las combinaciones, por ejemplo, este punto que está aquí, el punto si sigma 1 es igual que sigma 2 y positivo, aquí, un punto aquí todavía no falla, mientras no sobrepase este valor. Y ese sería este punto. Este punto que está acá, ¿cierto? Aquí, sigma 1 es igual a sigma de falla y sigma 2 igual a 0. Sigma 1, sigma de falla, sigma es esto. Este círculo corresponde a este punto, ¿cierto? Y este punto que está acá corresponde que sigma 1 igual a sigma 2 es igual a sigma de falla. Sigma 1 y negativo. ¿Ah? Y negativo. Este punto, sigma 1 igual que sigma 2 igual a sigma de falla y negativo, ahí. Bueno, y ahí está, digamos, esto, y nos da, mientras esté dentro de este rango, no va a fallar. Un material, ¿cierto? ¿Quién? Un material frágil que es aplicable, ¿no? Mientras esté dentro de este cuadrado, ¿cierto? Lógicamente que si nos pasamos para acá, ya no estamos saliendo del umbral y se va a fallar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está. Ahora, si nosotros agregamos a esto un factor de seguridad, el factor de seguridad, si le decimos factor de seguridad 2, ya que lo que estamos haciendo es llegar y restringir este cuadrado, ¿cierto? Uno que tiene la mitad de las dimensiones del otro, ¿cierto? Eso es lo que hace el factor de seguridad. Corre, ya no llega hasta este punto que el material llega y se nos queda, no, hasta aquí nomás va a llegar.
¿ya? O sea, lo que hace el factor de seguridad es limitar, ¿cierto?, el área segura. Eso sería. Y este es entonces para la teoría de Rankine o del esfuerzo normal máximo, sería esto entonces como corre. Y si ustedes se dan cuenta, lo que hay que calcular es sigma 1 y sigma 2. ¿Ah? Después tenemos la otra teoría, la teoría de Tresca, la teoría del esfuerzo cortante máximo. ¿Ya? Y la teoría del esfuerzo cortante máximo es aplicable a materiales dúctiles que fallan por cortadura. ¿Y qué es lo que dice? Dice que se basan los criterios de fluencia de los materiales dúctiles, ¿cierto?, como causa de deslizamiento del material debido a esfuerzos cortantes. Se deslizan los planos, por eso que la textura es suave. ¿Ah? En una falla ustedes van, no, esto falló por deslizamiento, por cortura. ¿Qué es lo que dice? Dice que un órgano o máquina estructural falla cuando ante una combinación de esfuerzos en algún punto y en un plano específico se alcanza el valor de esfuerzo constante de falla del material, ¿ah?, la fluencia, obtenido en el ensayo de extracción. Obtenido en el ensayo de extracción. Estamos hablando de cortadura, sin embargo hablamos del ensayo de extracción. Y claro, nosotros sabemos en el ensayo de extracción, ¿cierto?, que el tipo de fluencia es igual al sigma de fluencia dividido por 2. ¿Por qué? Porque esta cosa es así. En extracción, ¿cierto? Aquí está el tau, acá está el sigma, y a medida que aumenta la carga, empieza a aumentar el círculo Mohr para acá, ¿cierto? Y si es un material dúctil, no va a fallar por tracción, por el sigma de fluencia, sino que tenemos el valor en cortadura. En cortadura, ¿cierto?, esto es el radio, y el radio en la mitad del diámetro corresponde al sigma de fluencia. Por lo tanto, por eso que dividimos por 2. La fluencia, ¿cierto? Por ejemplo, la 3724, ya, entonces esto es 2400, 1200. 1200 sería el valor del tau para la 3724. Porque acá está el umbral de falla. Puede crecer todo lo que quiera, pero mientras no sobrepase este umbral, no va a fallar. ¿Cierto? Entonces, bueno, aquí sí que es necesario, jóvenes, ya hay una combinación de esfuerzos, porque lo mismo pasó en el otro caso, la combinación de esfuerzos, que es lo que ocurre en la vida real. ¿Cómo lo comparamos con esto? En la combinación de esfuerzos ahí tenemos. Y aquí, jóvenes, es necesario ya no solamente hablar en el plano, donde tenemos sigma X y sigma Y, sino que habría que hablar también de la tercera dimensión, de Z. ¿Eh? Entonces nosotros tendríamos que, si esto es, ¿cierto?, tenemos el esfuerzo, el 1, que sería el que está acá, este es el círculo de Mohr, acá estaría, ¿cierto?, el sigma 1, acá estaría el sigma 2, ¿cierto? Esto siempre que el sigma sub z es igual a 0. Pero si sigma sub z tiene un cierto valor, ¿ah?, ya nosotros no vamos a tener este círculo de Mohr solamente, sino que tendríamos otro círculo de Mohr que nos diría un sigma sub 3. Por lo tanto, ya diríamos, mira, hay un círculo de Mohr que está entre sigma sub 1 y sigma sub 2, que con el que trabajamos nosotros, donde el tau máximo es el radio, pero también hay otro círculo de Mohr, ¿cierto?, formado, ¿cierto?, entre 2 y 3, ¿cierto?, que sería otro círculo, y donde el radio es este. Y hay otro círculo de Mohr entre 1 y 3, ¿cierto?, donde este sería el radio. Entonces, ya no podríamos nosotros trabajar, ¿cierto?, con la combinación, como la raíz cuadrada, esa famosa, porque este tiene que ver con la raíz cuadrada. Este esfuerzo que está aquí, este es la raíz cuadrada de sigma sub x menos sigma sub y medio al cuadrado, más tau x y al cuadrado. Pero hay 3 círculos Mohr, y ninguno de los 3 debiera sobrepasar el radio al valor del esfuerzo de falla obtenido en esa extracción, que es el sigma fluencia medio. Entonces, jóvenes, ¿qué significa eso? Que nunca más vamos a calcular nosotros el esfuerzo cortante máximo como la raíz cuadrada de sigma sub 1 menos sigma 2 medio al cuadrado más tau x y al cuadrado, sino que ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es, vamos a restar los esfuerzos principales, sigma 1 menos sigma 2
que es el diámetro del círculo dividido por 2, y ese es el radio que corresponde a la raíz cuadrada que conocemos. Pero también hay otro, ¿cierto? Entre 2, sigma sub 2 y sigma sub 3, sigma sub 2 menos sigma sub 3 de diámetro dividido por 2, el tau sub 3, y también entre 1 y 3, ¿cierto? Que si este es sigma sub 1, este es sigma sub 3, sigma sub 1 menos sigma sub 3, el diámetro dividido por 2 es el radio, y ninguno de estos tres radios debe sobrepasar, ¿cierto?, al tau de falla. Así de simple. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Que ninguno de los tres radios, ¿cierto?, los círculos de Moore debe sobrepasar los umbrales de falla. ¿Qué significa eso? El tau de trabajo tiene que ser menor o igual que sigma sub 1 menos sigma 2 medio, o, ¿cierto?, el tau de trabajo tiene que ser menor o igual, que hasta justo en la cuerda floja, está en el límite, ¿cierto? Sigma 2 menos sigma 3 medios, ¿cierto? El último es el tau de trabajo 2, ¿cierto? Sería, es el menor que sigma sub 1 menos sigma sub 3 medios. Ninguno de esos tres radios debe ser sobrepasado, ¿cierto?, por el tau de trabajo. ¿Ya? Y más encima de esto ponían el factor de seguridad. ¿Ya? Así es. Ahora, si nosotros graficamos para determinar el factor de seguridad, el esfuerzo cortante máximo se compara con el de fluencia, claro, ya lo habíamos visto. La obtención del máximo se debe especial cuidado en los signos que pueden tener los esfuerzos principales, así para el caso plano. En el caso plano de lo que hemos estudiado nosotros, es sigma sub 3 ha sido igual a 0, ¿cierto? Se puede tener entonces los siguientes casos. Los siguientes casos son que sigma sub 1 sea mayor que sigma sub 2, pero ambos positivos. Entonces el radio, el primero va a ser el tau de trabajo, va a ser sigma 1 menos sigma 3, claro, y del 2 no, ¿cierto? Sino que sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2, y sigma sub 3 igual a 0. ¿Ah? ¿Cierto? Y el otro, si sigma sub 1 es mayor que 0, ¿cierto?, positivo, y sigma 2 es menor que 0, el tau de trabajo va a ser sigma 1 menos sigma 2 dividido por 2, ¿cierto?, que corresponde donde el círculo Moore está para ambos lados. Y el último, ¿cierto?, si sigma 2 y sigma sub 1 son menores que 0, el tau de trabajo será sigma 2 menos sigma sub 3 medio. ¿Ya? Entonces, estos serían los valores con los cuales habría que comparar el tau de falla. El de trabajo sería así, y debe ser menor que el tau de falla, o el tau de falla digo por el factor de seguridad. Ahora, ¿cómo será la representación de sigma 1 y sigma 2 en estos casos? A ver, no, aquí el monito. Claro, no está hecho acá. Se me escapó. No, aquí está todavía. Sigue 3. Claro, en este caso, si nosotros graficamos sigma 2 versus sigma 1, ¿cierto? Sigma 1 en la abscisa, sigma 2 en la ordenada, se obtiene un hexágono aquí, no como en el otro caso que nos dio un cuadrado, ¿cierto?, Rankine. Acá, ¿cierto?, nos da el hexágono de Tresca. Tresca fue un ingeniero francés, Henri Édouard Tresca, que vivió entre 1814, o sea, un siglo antes de que comenzara la Primera Guerra, y murió en 1885. Y esto es, en el caso de Rankine, del esfuerzo normal máximo da un cuadrado, en este caso da un hexágono. ¿Ah? O sea, podríamos decir aquí, a pesar de que se aplica para materiales distintos, ¿cierto? Porque el Rankine se aplica, el esfuerzo normal máximo se aplica para materiales frágiles, y Tresca, o la teoría del esfuerzo constante máximo, se aplica para materiales dúctiles. Así que, pero aún así podríamos decir que en términos generales, la teoría de Tresca o del esfuerzo constante máximo es más conservadora que Rankine, porque aquí Rankine acepta que el esfuerzo está aquí o acá, y Tresca no lo acepta. O sea, aquí ¿cómo se llama? Estaría ya fuera de la parte segura, y se estaría, habría fallado. ¿Ah? Habría fallado por cortadura. ¿Ah?
Entonces este es el llamado el hexágono de 3K, donde este se grafica sigma sub 2 aquí y sigma sub 1 en la abscisa, ¿ya? Y Rankine, ¿cierto?, era un cuadrado, ¿ya? Ahora, es interesante saber, jóvenes, que de acuerdo a esto, ¿cierto? Aquí, esto es el ensayo de tracción, donde aquí podemos ver cuál es falló por, ¿cómo se llama? Por cortadura. Ahora, díganme ustedes, si el círculo de amor, estos son los umbrales de falla obtenidos en el ensayo de tracción, ¿cierto? ¿Qué pasa si en la combinación, esto que estamos hablando acá, esto aquí, esto, tenemos nosotros que el círculo se encuentra aquí, jóvenes, aquí? No partiendo de cero como parte este. Aquí, la pregunta que yo le hago, ¿ustedes qué dicen? ¿Falla o no falla por cortadura? Si el círculo humor está por acá. Dentro de estas dos líneas paralelas que son las umbrales de falla por cortadura. ¿Ah? Está dentro de esto, pero está para acá, no está en cero. La pregunta es, ¿falla o no falla por cortadura? Si es el umbral, es como el límite, ¿no? Sí, el umbral es el límite, no debe sobrepasar este límite. Entonces sí fallaría por cortadura. Ya, ¿por qué falla si no está sobrepasando el umbral este círculo de humor que yo estoy señalando aquí? Efectivamente falla, que no le van, falla, pero ¿por qué? ¿Por qué falla? Si aquí vemos que no está sobrepasando los umbrales del círculo de humor, está justo adentro. La pregunta es, ¿por qué fallaría? ¿Y falla por cortadura? Sí, falla por cortadura. Si falla por cortadura significa que está sobrepasando estos umbrales. O sea, yo lo entiendo porque el límite del círculo de amor ya con pasar un poco nomás ya debería fallar. Claro, pero aquí está el límite y acá está el otro, y este está dentro de los límites, por cortadura, no digo por tracción, por cortadura. La verdad de las cosas, jóvenes, que falla por cortadura. Miren acá, si este sigma 1, sigma 2 está dentro de los umbrales de falla, imagínense el umbral de falla está por acá, más bajo. Está dentro del umbral, no alcanza a pasarlo. Pero si sigma sub 3 igual a 0, hay un sigma sub, ¿cierto?, más grande, ¿cierto? Si está aquí, entre 1 y 3, que es 0, hay un círculo humor más grande. Ese sí sobrepasó. Claro que falla por cortadura. No en el plano entre 1 y 2, sino que en el plano 1 y 3. ¿Queda claro? O sea, por eso que la pregunta es útil, porque uno está acostumbrado y un poco inducido por uno, como estamos estudiando la mecánica en el plano y los esfuerzos en el plano, no hemos tomado la tercera dimensión. Entonces también existen círculos humor para el otro lado, entre 1 y 3, entre 2 y 3. Y esto, claro, que si aquí está el umbral de falla y que todavía no es sobrepasado por este, esto aquí está, aquí, no sobrepasado, sí, pero entre 1 y 3, claro que lo sobrepasó, ¿sí? Cuando está acá, cuando se encuentra por acá, ¿cierto? Entre 1 y 3, entre 1 que está aquí y 3 que sería 0, hay un círculo más grande que el rato que pasó el umbral de falla. Efectivamente falla, ¿ya? Entonces hay que pensar acá, por eso que le digo ya, hay que calcular el esfuerzo cortante, que es el radio círculo humor, que ninguno de los tres círculos humor que existen siempre sobrepase el valor del límite, que sería la falla obtenida en serie de tracción. ¿Ya? Ahí está entonces, jóvenes. Nos queda entonces la otra teoría. Hay otra teoría que se estudió su tiempo, que sale un poco más acertada para los materiales, después fue sobrepasada por la última, la teoría de Saint-Venant, de la deformación normal máxima, Saint-Venant. ¿Ah? Está basada en la deformación normal elástica de los materiales. ¿Ah? Cuando ya deja de ser elástica, listo, entonces la deformación dice, hasta falló esta cuestión. Dice que un órgano o máquina estructural falla cuando ante una combinación de esfuerzos, como todas las que vimos en la clase pasada, antepasada y parte de esta, en algún punto y una dirección específica se alcanza el valor de la formación normal máxima
o sea, la deformación de fluencia obtenida en ensayo de tracción, ¿ya? Eso, la deformación de falla obtenida en ensayo de tracción será, ¿cierto?, igual como dentro del límite elástico, justo donde se cumple la ley de Hooke. Por lo tanto, ¿cierto?, el modo de elasticidad igual a sigma partido por el epsilon. Por lo tanto, el epsilon va a ser igual al sigma de fluencia partido por E, porque ahí ya se produce la falla. Hasta ahí esto es una línea recta, y hasta ahí entonces podríamos decir, esta es la deformación de falla. ¿Ah? Y ahora esta combinación, si sabemos nosotros de las ecuaciones que sabemos, ¿cierto?, que teníamos cuánto valía el epsilon sub 1, que es igual a sigma sub 1, menos Poisson veces sigma sub 2, todo esto partido por E. Y por otro lado, ¿cierto?, epsilon sub 2 es igual a sigma sub 2 menos Poisson veces sigma sub 1 partido por E, ¿cierto? Nosotros podríamos entonces graficar esto, ¿cierto? El punto de superficie de la falla, el epsilon sub 1 alcanza el epsilon de fluencia, o el epsilon sub 2 alcanza el epsilon, ninguno de los dos debe sobrepasar el epsilon de fluencia, o sea, este es el caso límite, ¿ah? El caso límite es cuando son iguales. Entonces nosotros tenemos de las ecuaciones, ¿cierto?, hasta que ya vimos para el comportamiento elástico lineal de los materiales, que regía entonces que sigma sub 1 menos Poisson veces sigma sub 2 partido por E es igual a sigma fluencia partido por E, ese es el caso límite. Y el otro que sigma sub 2 menos Poisson veces sigma sub 1 partido por E, ¿cierto? Que el epsilon sub 2 es igual a sigma de fluencia partido por E. Estos son el epsilon sub 1 y el epsilon sub 2 respectivamente, ¿cierto? Entonces, si queremos graficar sigma 2 versus sigma 1, tenemos que despejar acá y decir entonces que sigma 2 en este caso es igual a sigma 1 partido por Poisson menos sigma de fluencia partido por Poisson. O sea, tenemos que, si graficamos sigma 2 versus sigma 1, ¿cierto? Es 1 partido por Poisson la pendiente en esta recta, porque es una recta. Y en este otro, sigma sub 2 va a ser igual a Poisson sigma sub 1 más sigma de fluencia, ¿cierto? En este caso nos queda que la pendiente es Poisson. Este 1 partido por Poisson y este es Poisson. Entonces, cuando nosotros graficamos sigma 1, sigma 2 versus sigma 1, vamos a ver, ¿cierto?, que las pendientes son 1 partido por Poisson y Poisson respectivamente, ¿ya? Entonces tenemos nosotros que lo que nos da un rombo, ¿ya? Es un rombo cuya parte tiene pendiente Poisson, y esta otra parte, ¿cierto?, tenemos 1 partido por Poisson, ¿ah? La pendiente, ¿cierto? Este es 1 partido por Poisson y este es Poisson. Como Poisson vale 0,3, esto más o menos esto es como la tercera parte de esto, ¿cierto? Una cosa así. Y aquí los límites nos quedan, ¿cierto? Si este es el de fluencia con la inclinación, esto nos queda sigma de fluencia partido por 1 menos sigma de fluencia, con 1 menos sigma de fluencia es algo chico, digamos algo por algo más chico, fluencia nos da más grande. Y acá al revés, ¿cierto? Nos queda sigma de fluencia partido por 1 más Poisson. Aquí esto es algo más grande que 1, se achica todo ese tanto. Y nos queda entonces esto que está acá restringido a este rombo. O sea, mientras esté dentro de este rombo, no va a fallar por deformación normal máxima, ¿ah? No falla, ¿ya? Entonces, si comparamos esto con los otros, vamos a decir que en esta parte es más audaz que Rankine y que Tresca, que las dos teorías que vimos anteriormente. En cambio, en esta parte es más conservadora que Rankine, pero más audaz que Tresca, porque Tresca es una línea recta acá, ¿ya? Y aquí llegamos por este lado, jóvenes, porque no alcanzamos en la última teoría porque nos pidió el tiempo. Entonces, esta teoría en general es como para completar el grito nomás, ya que ya casi no se ocupa, ¿eh? Es interesante, ¿verdad? Pero ya no se ocupa porque fue sobrepasada principalmente, a pesar de ser más cercana a la realidad, fue sobrepasada por la teoría de la energía de distorsión máxima, que es la que se ocupa hoy en día, ¿cierto? Y la que viene incorporada en los programas computacionales de diseño, de dibujo, ¿cierto? Para dimensionar y darle la forma a las piezas, a los órganos de máquinas estructurales, ¿ya? Y la vamos a ver en la próxima sesión, y hasta aquí llegaríamos por hoy, ¿ya? Bien, jóvenes,
¿Alguna consulta última antes de cerrar? Profe, ¿Sí? con respecto a la tarea que dejó, ¿Sí? hay una carga distribuida y una carga puntual en la... Correcto, ¿sí? En ese caso, por caso de área de momento, hay que hacer una superposición, ¿o no? A ver, no, yo les enseñé cómo tratar, primero hay que resolver las indeterminaciones estáticas, ¿cierto? ¿Sí? Hay que resolverla primero. Pero para resolverla ustedes pueden ocupar las dos juntas, porque les van a dar cada uno por par separado diagramas de Sí, momento por físico, separado. tal Sí, como sí, les eso estaba enseñé viendo yo, que vaya hacer por un lado primero. claro, los diagramas de después- momento por separado, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Ya? Los diagramas de momento por separado y lógicamente que para determinar los deltas, ¿cierto? Las distancias verticalmente medidas entre las tangentes, ahí tienen que tomar todas las áreas que están entre medio, ¿no? Y por sus respectivos brazos hasta el punto donde van a medir verticalmente, ¿ya? Sí, ¿Ya? Y en este caso van a tener que ocupar las dos teorías, ¿ah? Si ustedes están sí, ocupando una pura teoría, están equivocados. Van a tener que sí, ocupar las dos teorías. entender era queda bien distinto el ejercicio. Ya, profe, Ya, esa era ok. la duda. Listo, ya nomás. Chao, hasta luego muchachos. A cuidarse, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao, Igual. chao, Chao, profe, cuídese. chao, chao, gracias, igualmente.